¿Adivinas esta saga si te cuento su historia? En este mundo existe gente con talentos especiales. Luego de una larga persecución durante más de 2 siglos, decidieron esconderse en una especie de reserva secreta. Esta incluía 2 calles comerciales, un pequeño pueblo, un colegio, un ministerio y poco más. Esta decisión fue firmada en una convención mundial en el año de 1692. Desde entonces, la gente con poderes especiales comenzó un proceso de desaparición gradual hasta que la gente sin poderes olvidó por completo que existían. Aunque, por supuesto, hubo muchas quejas. El ministerio convenció a todos que debían abandonar sus hogares, negocios y posiciones sociales para proteger sus vidas. Sin embargo, poco después se impuso una fecha de caducidad al duelo, asegurando que la razón por la que se escondieron realmente no era tan importante y la gente como ellos nunca fue afectada realmente. Además, se impuso edades reglamentarias para usar sus poderes, leyes contra su uso frente a seres sin poderes y el decreto de que, en caso de salir de la pequeña reserva para gente como ellos, debían abandonar su vestimenta tradicional y disfrazarse de gente sin poderes para pasar desapercibidos, lo que causó mucha resistencia entre un cierto grupo de la población, al que se denominó como más conservador. Con el tiempo, se olvidó en el mundo normal que existía la gente con poderes especiales. En su mundo apartado, esta gente se dividió, según la narrativa oficial, en quienes consideraban que su naturaleza era superior por el hecho de tener poderes especiales y quienes buscaban mantener el secreto, estos últimos siendo la gran mayoría. Entonces surgieron voces críticas. Una mujer pidió que se legalizara hacerles a aquellos sin poderes lo mismo que ellos les habían hecho. La sociedad la condenó por su odio. En los años siguientes, la gente sin poderes mejoró sus tácticas de guerra. La gente especial, encerrados en sus casas escondidas, vieron como una lluvia de bombas caía sobre sus ciudades. Algunas de sus casas quedaron en ruinas, y en una lejana ciudad llamada Hiroshima, uno de estos lugares escondidos desapareció por completo, sin que nadie entendiera cómo. Esto agitó nuevamente a la comunidad de la reserva. Los sin poderes eran peligrosos, pero el gobierno condenó aquella discriminación. En este momento surgió un líder, aquel que prometió sacarlos de la sombra y llevarlos por encima de quienes no compartían sus capacidades. Muchos jóvenes se enlistaron, unos se convirtieron en fieles seguidores, otros no. Algunos se transformaron en asesinos despiadados, mientras que otros se arrepintieron de su decisión, pues aquel líder no buscaba volver a sacar este mundo escondido a la luz, sino el poder absoluto centrado en su sola figura, instaurando un reino de terror que afectaba tanto a los que no tenían poderes como a aquellos que sí. Un día, este líder desapareció. Murió al intentar acabar con una familia que los había desafiado, y todo volvió a ser como antes. El director del único colegio de la reserva era del desagrado de aquella gente conservadora. Se decía que esta gente conservadora manejaba el Estado, pero curiosamente no podían ni sacar a aquel director, ni impedir que los hijos de aquellos sin poderes fueran aceptados en su colegio. Entre las sombras volvió a resurgir aquel líder malvado, y muchos prefirieron seguirlo, unos por miedo, otros porque se sentían desplazados por esta gente nueva que llegaba de aquel mundo normal, pero que a diferencia de sus padres, poseían poderes iguales a los suyos. El terror volvió. Ambos lados entrenaron niños soldados, ambos lados tomaron armas, y el tirano murió, pero también cayó el líder de quienes lo enfrentaban, un hombre que había dedicado su vida a proteger a los sin magia, incluso cuando su propia hermana sufrió un destino desgarrador a manos de Helios, que se guardó tan en secreto que se lo llevó a la tumba. Todo volvió a ser lo que era. La luz volvió al mundo. El nuevo ministro fue un miembro de la policía militar de la Reserva Mágica. El colegio siguió aceptando a aquellos que nacieron de la gente sin magia, como había sucedido desde su fundación, incluso cuando esta gente conservadora se oponía. Y el mundo volvió a ser lo que era, pacífico y luminoso, y las fuerzas del mal
representadas en aquella gente de familias mágicas de antaño, volvieron al lugar que ocuparon siempre, a la cuarta parte de este colegio, corazón de esta sociedad. Pero queda una pregunta. Esta gente conservadora, ¿acaso tenían su lengua propia, dioses, fiestas, sentimientos? ¿Se les permitía una identidad aparte de ser una extensión del mundo normal, solo que con magia? Después de todo, ¿quién no quiere fingir que no existe para proteger a la razón por la que decidiste esconderte? Y todos vivieron felices, por un tiempo, porque el mal es como un monstruo de 1000 cabezas que resurge de vez en cuando. Tal vez solo hasta que, una vez más, comienzan las dudas, los comentarios. ¿Por qué nosotros, que tenemos magia, debemos escondernos para cuidarlos a ellos? Si los problemas ya no son vigentes, si aquella gente sin magia es tan inherentemente buena, ¿por qué no podemos decirles que existimos? Y la siempre mezquina pregunta, ¿por qué le estamos subsidiando todo a esa gente que no es de aquí y ni siquiera entiende qué es ser un mago? ¿Lo adivinaron? Exacto. Estamos hablando del mundo de Harry Potter.